Bueno, un placer estar de vuelta aquí en un nuevo mes, recompartirte hablando de un tema que un poco veníamos previo a la presentación de hoy, hablando con Flor del éxito y la llegada que tuvo la primera instancia, que fue en junio, y que un poco también en base al feedback que ustedes nos dieron después de la encuesta que mandamos, armamos una segunda parte enfocada en un tema que es súper importante a la hora también de empezar a adoptar el uso del ChatGPT, que es lo que se conoce como prompt engineering o ingeniería de instrucciones, sería la mejor traducción al español. Y ese va a ser el foco de la charla de hoy. Como dijo Flor, mi idea es hacerla un poco interactiva o más interactiva que la vez pasada, que ustedes también puedan hacer preguntas durante la charla, que podamos revisar prompts o instrucciones y ejemplos juntos y también al final dejar un tiempito para hacer como un experimento en vivo con el chat a ver cómo nos va, donde ahí también les pido que ustedes den sus aportes e ideas. Bien. Antes de comenzar y hacer una introducción a qué es prompt engineering y un poco lo que vamos a estar enfocándonos hoy, que son como los principios o técnicas que podemos ya empezar a aplicar después de hoy a la hora de estar usando el chat, me gustaría que me compartan nomás por el chat de Zoom quiénes saben qué es prompt engineering y han aplicado alguna técnica o creen que han aplicado alguna técnica, que me puedan compartir capaz que el nombre o qué es lo que están aplicando por el chat nomás de Zoom, aquellos que ya sepan, y los que no, que me digan que no tienen ni idea de lo que estoy hablando, también es válido. Así podemos sacarle el mayor jugo a la charla de hoy. Bien, Andrés dijo que algo ya ha investigado, pero poco, también es válido. Si alguien más quiere compartir que han probado, capaz, o algo que hayan leído o hayan visto sobre el tema. Tenía dice que ya no conoce. Voy a aplicar algunos consejos de la charla anterior. Es cierto, yo hice una parte, si no me acuerdo, creo que era una slide de la presentación, hablaba un poco de esto, de prompt engineering, con algunos ejemplos. La idea de hoy es ir bastante más en el detalle. Hay distintos tipos de prompts y de principios o técnicas que vamos a aplicar. Hoy vamos a repasar los que yo considero como básicos, pero que nos sirven a todos. Y bueno, y también tengo algunas recomendaciones para el final, para aquellos que quieran como seguir mejorando y también como investigando y estudiando este tema. Bueno, bien, varios dicen no conozco, así que vamos a comenzar entonces por la introducción y también un repaso de algunas cosas que presenté la vez pasada, por si alguno también se la perdió, o ya fue hace un mes y no se acuerdan. Así que bueno, comencemos. ¿Qué es prompt engineering y qué es un poco el tema principal de la presentación de hoy? Como les dije, un prompt o una instrucción, que sería la mejor traducción en español, es la entrada, es ese texto que puede ser una pregunta, puede ser un párrafo, digamos, depende de qué es lo que le estemos dando de entrada al chat GPT, eh, con el objetivo de que genere una respuesta, ¿no? Eso básicamente es la definición de un prompt. Entonces, cuando estamos hablando de prompt engineering, que van a haber muchas definiciones en la web, yo creo que es más como una mezcla entre una ciencia, por eso la parte de ingeniería, y un arte, porque hay mucho de prueba y error en esto, eh, y que nos permita esa combinación generar entradas efectivas para obtener mejores resultados de los modelos de lenguaje que utilizan inteligencia artificial como GPT, que es el modelo que está detrás del chat. Bien, entonces, prompt engineering aplica tanto a ChatGPT como cualquier otro modelo de lenguaje que nosotros vayamos a utilizar. Hoy ChatGPT es el foco de la charla de hoy, por eso vamos a estar mostrando todos los ejemplos con esta herramienta. Y bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos implementar prompt engineering? Bueno, hay varias técnicas que muchas las voy a estar presentando hoy y medidas que se lo puedan llevar como ejemplos y ejemplos súper prácticos para que los apliquen. Y después también hay como mejores prácticas que
dependiendo obviamente de cuál es el resultado, qué tipo de prompt están usando, la van a poder ir adaptando a lo que ustedes buscan, ¿bien? Y un repaso rapidito, porque esto también ya lo mostré la vez pasada. ¿Cómo funciona este modelo de lenguaje que se llama GPT? Bueno, hay una etapa, que esa etapa, digamos, ya sucedió, que es que los modelos se entrenan. Se entrenan en una cantidad enorme de datos, billones de datos en el caso del ChatGPT, eh, que eran datos que obviamente existían en la web, de libros, de códigos, se le dio acceso, digamos, a muchísimos datos al modelo para entrenarlo y con la particularidad de que todos esos datos eran hasta la fecha 2021. Por eso hoy sucede que muchas preguntas, muchos prompts o información que estamos buscando, si le preguntamos al chat, nos puede decir la información que yo cuento es solo hasta septiembre del 2021 o depende de la versión que estén usando, pero también es importante saber eso de que la etapa de entrenamiento más costosa a nivel de la cantidad de datos, de la necesidad de cómputos, etcétera, ya sucedió. Una vez que se entrenó y se hicieron ciertas mejoras, se liberó una versión del ChatGPT al público para que nosotros podamos acceder y empezar a usarla, que eso fue en diciembre del año pasado. Y lo que hoy sucede es que cada vez que le hacemos o sea, le damos una entrada, que es ese prompt, esa consulta al chat, lo que está haciendo el modelo es buscar en su memoria de entrenamiento, para poder generar respuesta y darnos una respuesta a nosotros que sea coherente o que sea también el lenguaje natural y que pueda ser interpretada por nosotros como si fuese un humano, pero no lo es. Y voy a repasar también rapidito cómo es que genera estas respuestas, porque eso nos va a servir para una de las técnicas que voy a estar además contando hoy. Como les dije la vez pasada, lo que hace básicamente el modelo es generar en base a probabilidades qué palabra es la siguiente que tiene más chance de ser la correcta para poder armar oraciones y respuestas que hagan sentido. Bien. Y bueno, hay algunas diferencias entre lo que es GPT-4 y GPT-3, que son dos versiones del modelo. GPT-4, que es la GPT-4, es la última versión que fue liberada en marzo. Tiene varias mejoras, que acá están listadas algunas. Esto para que lo tengan en cuenta, porque cuando vayan a usar el chat, hay una opción de pagar una licencia y tener acceso a la última versión de GPT-4. Y por otro lado, muchas de las técnicas que les voy a compartir hoy, que yo ya lo estuve probando, les sirve para aquellos que usen la versión gratuita del chat, que usa GPT 3.5, obtener mejores respuestas como si estuvieran usando GPT 4, bien, sin la necesidad de pagar. Así que bueno, ahí también para que lo tengan en cuenta de que esta idea de prompt engineering y tener como mejores respuestas nos sirve también con la versión del modelo hoy que está gratuita, que no es la última, pero que podemos usarlo para mejorar las respuestas. Bien. Bueno, entonces, para ir continuando, que este también es un ejemplo de esta idea de cómo es que funciona el chat, y lo repaso porque después nos va a servir. Si yo le pregunto cuál es la capital de Francia, bueno, va a interpretar cada una de las palabras, que en realidad son tokens, que le dé la entrada, le va a dar más peso a una de las palabras para entender qué es exactamente lo que está buscando o lo que estoy buscando yo como respuesta, que en este caso sería una capital, y luego a buscar en su memoria, como les contaba, esto es obviamente una manera simplificada de cómo funciona el modelo, distintas palabras que cumplen con o que están cercanas a, por ejemplo, Francia, y les va a asignar un porcentaje de probabilidad de que sea esa la palabra correcta. En este ejemplo, ¿no? París sería un 90%, ¿no? Un 0,9 por ciento de chance de que sea París la respuesta correcta. Después le asignan lo mismo a otra palabra como Londres, o ciudad, o papa. Y bueno, y luego elige aquella que sea más probable, ¿no? Esto es algo importante para entender cómo genera las salidas, porque nosotros incluso esto es algo que podemos llegar a modificar, de qué tanta aleatoriedad queremos que tengan las respuestas que nos da. Por ejemplo, para generar, en algunos casos, que puede ser interesante, respuestas más creativas o más originales. ¿Bien? En este caso, como en realidad queremos exactamente saber cuál es la capital de Francia, queremos que sea súper exacta la respuesta, ¿no? Pero en algunos otros ejemplos que vamos a estar viendo hoy más adelante,
nos puede interesar, por ejemplo, generar texto o ideas para, no sé, el nombre de un producto o ideas para el nombre, para algo que estemos como necesitando más creatividad, nos puede interesar variar un poco qué porcentaje de peso le está dando el modelo a cada una de las palabras que le siguen, digamos, a la respuesta. Bien, así que lo vamos a estar viendo más en detalle más adelante en la charla, pero les quería comentar para también recordar un poco algo que hablé la charla del mes pasado. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esto es más bien repaso. Pero bueno, está como entrada también para aquellos que capaz que no pudieron participar, me interesaba comenzar por aquí. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces ahora sí con los principios de Prompt Engineering y ejemplos de distintas técnicas que, de nuevo, ya pueden empezar a utilizar luego de la conversación de hoy. Primero que es lo que se llama prompting, y voy a usar muchas palabras en inglés hoy, también para que ustedes se vayan familiarizando, y luego incluso cuando hagan búsquedas en Google, etcétera, algunos prompts, pueden usar también los nombres de las técnicas para que les den ejemplos concretos para la instrucción o el prompt que ustedes quieran. ¿Bien? Entonces, ¿qué es prompting? Prompting es el proceso de instruir al modelo de inteligencia artificial para que ejecute una tarea por nosotros. Entonces, ese proceso se conoce como prompting. Como dije, un prompt puede ser desde una pregunta, puede ser un párrafo de un texto, o puede ser una cosa muchísimo más larga. Obviamente está limitada por la cantidad de palabras que acepta el chat como entrada, pero básicamente eso es la parte del prompt. Y hay distintos tipos de prompts. Yo acá tengo ejemplos para mostrarles, así estamos también todos como alineados en qué puede ser un prompt. Este ejemplo es de traducción de texto. ¿Bien? Y esto es algo que si no lo han usado, se los recomiendo usar porque es muy bueno el chat a la hora de traducir un texto del español al inglés, del inglés al español, al portugués, literalmente cualquier idioma que necesiten. Se los recomiendo que lo usen porque es súper bueno, mucho mejor que el Google Translator, si alguno lo ha usado, y ha mejorado muchísimo también en las últimas versiones del modelo. Bien, entonces, ejemplo de un prompt. Básicamente mi pedido es que traduzca el siguiente texto sin hacer al inglés, sin hacer grandes modificaciones en el contenido ni la cantidad de palabras. Acá ya ven que yo ya le estoy dando como ciertas especificaciones o limitaciones en la salida. Yo no quiero que lo traduzca y que, por ejemplo, agregue como más información, que a veces lo puedo hacer, sino que realmente lo mantenga lo más parecido posible a lo que yo le estoy compartiendo. Entonces, bueno, este es el texto en inglés. Y básicamente yo ni siquiera le dije que lo traduzca al español, pero como le estoy hablando en español, ya sabe, entonces me lo traduce al español. Y como verán, aquellos que obviamente que sepan inglés, es bastante buena la traducción, ¿no? Básicamente dice que las empresas buscan avanzar en sus iniciativas de GPT más pronto que tarde, que es exactamente lo mismo que dice la primera parte de la oración. Y bueno, y si siguen leyendo, hasta me deja el nombre, ¿no? De Microsoft Azure, que es un producto de Microsoft en el mismo idioma, o lo mismo con API, que es una sigla, también me la mantiene, o sea que hasta es lo suficientemente inteligente como para no querer traducir todo y mantener ciertas cosas para que tengan coherencia con el texto original. Bien, entonces este es un ejemplo, un prompt. De nuevo, para traducir texto funciona muy bien, se los recomiendo, y en general también la salida es muy buena. Yo puedo además, que lo vamos a estar viendo, pedirle que me devuelva además la salida con cierto estilo, si yo quiero además modificar, además de hacer una traducción, no sé, quiero modificar el estilo o el tono que estoy usando, también le puedo agregar eso, que lo vamos a estar viendo más arriba, pero este es un ejemplo súper simple de cuando hablamos de prompting, cómo es que instruimos al modelo para que nos dé la salida que buscamos. Bien. Otro ejemplo que tengo por aquí, que es distinto al anterior, es, por ejemplo, pedirle o que nos ayude a hacer algún cálculo matemático. Bien. Entonces, en este caso, yo le estoy, mi pregunta, mi prompt, es ¿cuánto es 987
por 450 más 660. Y bueno, me dice la respuesta a la operación, y me repite la operación, es 444.870. ¿Bien? A no ser que alguno de ustedes sea brillante de matemática y pueda hacer esta cuenta de memoria, no creo que sepan si es correcta o no. A primera vista, diría que puede ser, más o menos los números cierran. Ahora, vamos a hacer la cuenta nosotros en la calculadora para chequear a ver si realmente está haciendo bien el cálculo. Así que hice la multiplicación y le voy a sumar los 660. Y como ven, estuvo muy cerca. Estuvo 60 de diferencia, si ven, de los 444.870, que fue la respuesta que me dio el chat. Si yo hago la cuenta matemática, la respuesta en realidad es 444.810. Bien, entonces acá hubo un error. Como deben haber capaz que leído, han visto, que te dice que no es muy bueno para las matemáticas o no es muy bueno para cierto tipo de razonamientos. Es cierto, en muchos casos se equivoca, pero nosotros tenemos técnicas, y por eso también el foco de hoy, de Prompt Engineering, para lograr que nos dé la respuesta correcta. Inclusive para instrucciones donde implican cuentas matemáticas, operaciones matemáticas, que puede darnos una respuesta incorrecta. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo donde en realidad, obviamente está claro, el resultado no fue correcto y nosotros queremos ver cómo mejorarlo. ¿Bien? Así que eso vamos a estar charlando también un poco hoy. Otro ejemplo de un prompt, que es el que está aquí, es si yo le pregunto al chat que nombre 3 libros autores del Uruguay, sin ningún otro, digamos, sin ningún otro requerimiento, bueno, me puede listar libros como Las venas abiertas de América Latina, La tregua de Benedetti, Galeano, o sea, etcétera. Me puede dar incluso el detalle, me decía quién era el escritor, entonces yo podía ver si realmente era uruguayo o no. La respuesta fue correcta. Básicamente esta es la idea. Yo le doy una instrucción que puede ser desde traducir un texto con el texto, puede ser un problema matemático, puede ser un pedido, y la tarea del modelo es lo que nosotros vamos a estar hoy trabajando en cómo poder mejorarla. Mejorarla desde el punto de que sea correcta, cuando buscamos esa actitud, por ejemplo, cuál es la capital de Francia, o por ejemplo, el problema matemático, o que sea lo más cercana posible a lo que nosotros necesitamos. Si nosotros estamos buscando, por ejemplo, generar ideas, bueno, queremos que haya cierta creatividad en la respuesta, pero a su vez que sean ideas buenas, para lo que sea que estemos necesitando. Bien, entonces depende mucho, obviamente, cuál es nuestro objetivo al estar usando el ChatGPT, qué técnica tiene más sentido aplicar. Bien, comencemos entonces ahora sí con las técnicas concretas. Hay una que yo comenté la vez pasada que es súper usada y se los recomiendo para aquellos que aún no lo han probado, que se llama role prompting o role prompting, que es básicamente asignarle un rol en la instrucción a- al chat para que la respuesta sea lo más cercana posible o que sea hasta mejor, buscando, por ejemplo, algo concreto que necesitemos que la respuesta sea muy buena. Y les voy a mostrar acá 2 ejemplos. La primera, que es el ejemplo que se muestra acá, que esto ya deben haber visto algunos con poetas conocidos del mundo, es, yo, por ejemplo, quiero que actúe, entonces el prompt como sería actúa como, y después ahí pueden ustedes agregar ya sea el nombre de una persona, ya sea algún rol no sé, un especialista en marketing, puede ser un actúa como un especialista en marketing, entonces ahí pueden manejar también el qué tipo de rol le quieren dar. Yo en este caso, mi ejemplo fue actúa como el maestro Tavares, que es el director técnico de la selección uruguaya, se lo claro, y que escribió un poema sobre trabajo en equipo. ¿Bien? Entonces, básicamente, la salida del modelo empezó, ¿no?, con el poema En el césped de la cancha, todos somos uno. Acá está el ejemplo, incluso le puso un título muy lindo al poema, le puso Unión Poderosa. Y bueno, y como ves, yo lo leí el poema, está súper lindo.
además tiene muchas partes que hacen referencia a cosas que el maestro Tavares ha dicho o ha comentado muchas veces, ¿no? Este es un ejemplo de cómo podemos hacer referencia a una persona y cómo esa persona habla, cuál es su estilo, cuáles son sus pensamientos, aplicarlo a algo que nosotros querramos, ¿no? Entonces lo podemos hacer, por ejemplo, si queremos, en este caso, un poema o generar algún tipo de texto para un cuento, por ejemplo, cuentos para niños. He visto muchos ejemplos, cuando no tienen ideas de cuentos o historias que tengan que inventar, poder pensar en alguien o algún rol que les interese y que los ayude el chat a generar esos textos como si fuese cierta persona. Es algo súper útil. Entonces tiene muchas aplicaciones esta idea del role prompting se llama, ¿no? Este es un ejemplo así súper básico, pero piensen para el uso que ustedes les dan al chat o para los usos que les piensan dar, si tienen como algunas personas o tienen ciertos roles referentes para ese tema que ustedes concretamente están buscando que el chat los ayude y poder ingresar antes de escribir la instrucción concreta o el pedido, por ejemplo, él actúa como. Y eso ya automáticamente lo pone al modelo, y yo creo que esto lo conté la vez pasada, es como que ustedes en vez de estar accediendo al promedio de no todas las personas del mundo, están queriendo específicamente que le responda el experto o la persona que mejor habla de ciertos temas. Y eso es un poco lo que estamos buscando con esta idea de role prompting. ¿Bien? ¿Qué pasa con el problema matemático? Si nosotros quisiéramos aplicar esto mismo, ¿no? Esta misma idea de role prompting. Pero el problema matemático que yo les comenté antes, yo en vez de preguntarle directamente cuánto es el resultado de 987 por 450 más 660, yo le agregué a mi prompt un pedido y le puse actúa como un experto en matemáticas. Acá no le puse exactamente la persona, pero le puse, mira, yo sé que se necesita, digamos, ser bueno en matemáticas para poder responder bien, y le puse incluso un experto. Le detallé que tiene más de 40 años de experiencia y que además tiene conocimientos en operaciones aritméticas, que es un poco el pedido que yo le estoy haciendo, ¿no? De nuevo, acá ustedes pueden jugar con más o menos detalle. Lo importante es, en esta parte, especialmente esta primera parte, ¿no? De que ya se ponga como el sombrero de quién soy yo y qué soy, ¿no? Y bueno, y ahí un poco la respuesta es bastante distinta a la anterior, porque no solo me da el resultado, sino que lo piensa. Y me dice, mirá, se puede pensar en dos partes, o se puede desglosar en dos partes. Primero hace la multiplicación y le da X resultado. Y después hace la suma. Y el resultado que le da es el correcto. ¿Bien? Entonces acá ya pueden ver, solo con cambiar, y esto ya es una técnica de las que vamos a estar viendo hoy, de role prompt, y solo con cambiar en la instrucción y agregar el actúa como un experto en matemática, logré que el resultado que me dio sea el correcto. Bien, o sea, logré esa actitud en la salida del modelo. Hay otra forma también de poder lograr esto, que es, por ejemplo, eh, en la entrada agregándole de que piensa y luego resuelve, o piensa cómo lo resolverías, ¿no? Si somos súper explícitos en el que se tome el tiempo para pensarlo, también nos puede ayudar a que llegue a un resultado correcto. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá o algún comentario? Vayan dejando nomás en el chat. ¿Bien? Bueno, este es uno entonces de las técnicas, role prompting. De nuevo, se puede usar para muchas aplicaciones, se puede mencionar a personas concretas, tienen que ser personas relativamente conocidas. Eso no lo dije, pero es medio obvio, porque si no el chat no sabe, yo le digo, actúa como Sofía Palamarchuk, y no sé probablemente si sepa cómo actuar. Entonces sí tienen que ser personas conocidas, o tiene que haber suficiente información online, por ejemplo, de esa persona, ya sea un personaje histórico o alguien más reciente, para que realmente el chat les dé una respuesta que haga sentido, ¿no? O si no, darle como el rol de alguna profesión o algo que a ustedes les interese, dependiendo del pedido que le estén haciendo. ¿Bien?
Bueno, ahora pasamos a otro, otro principio, otra técnica de prompt engineering que se llama few shot prompting. Un shot, few shot es como pocos ejemplos, esta sería la traducción hoy, porque los shots son, en este contexto que estamos hablando de prompt engineering, los podemos pensar como ejemplos. Son ejemplos que le compartimos al modelo eh, con el objetivo de buscar cierto formato en la salida, o sea, que nos devuelva la salida con cierto tipo de formato, que sería uno de los objetivos. O también, por ejemplo, para lograr mejores resultados y mayor exactitud, como son los problemas matemáticos. Y, por ejemplo, para ir ya cerrando el ejemplo de la matemático que yo les estaba poniendo, si yo antes de hacerle la pregunta de cuánto es X operación matemática, le muestro resultados de otras operaciones, ¿no? Le muestro ejemplos, ¿no? X por X más X me da esto, y le paso dos o tres ejemplos, y después le hago la pregunta. Eso es few-shot prompting con dos ejemplos, ¿no? Sería two-shot prompting, decía de dos ejemplos. Tengo más chance de que entienda cómo hacer, ¿no? La multiplicación y después la suma y que después lo repita en mi pregunta. Bien, así que se puede usar también para problemas matemáticos. Yo acá lo que voy a mostrar como ejemplo es más el tema del formato, de cómo queremos cierto resultado en la salida del modelo. Bien. Entonces, few shots se refiere a pocos ejemplos, sería la traducción del inglés en este caso. Le puedo pasar ningún ejemplo, o sea, literalmente hacer la pregunta, como fue en el caso que le mostré al principio de preguntarle ya cuánto es el resultado de cierta operación. Le puedo mostrar un ejemplo, le puedo mostrar dos, le puedo mostrar más ejemplos, los que yo tenga y los que yo quiera. Y luego ahí sí le hago el pedido, o la pregunta concreta que quiero que complete, o que me responda, y que tome esos ejemplos como input, ¿no? Entonces veamos aquí dos ejemplos que yo armé de few shots. Este ejemplo lo pensé considerando que yo, por ejemplo, estuve corrigiendo trabajos de alumnos, ¿no? Y yo acá en cada retroalimentación le puse un comentario al alumno, ¿no? Y yo lo que necesito hoy saber es cuántos de esos comentarios o resultados fueron positivos y cuántos fueron negativos. ¿Bien? Entonces yo en vez de ir uno por uno poniendo a este que le puse, por ejemplo, muy buen trabajo, 10 sobre 10 es positivo, yo quiero que lo haga el chat. Yo lo que tengo son, digamos, el texto que es la retroalimentación que yo le di. Lo puedo tener, por ejemplo, una lista, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿cuáles serían como mis shots, digamos? Sería muy buen trabajo, 10 sobre 10 y yo le pongo 2 puntos, esto es positivo, ¿no? Ahora, otro ejemplo que yo tenía es, no cumplió con lo pedido, que esto se lo devolvió un alumno, y esto es negativo. Entonces yo le estoy diciendo al chat para que en el ejemplo que es algo positivo, que es algo negativo, logró el resultado esperado, es algo positivo, y ya le digo, bueno, ahora completá. En este caso sería la retroalimentación que se le dio al estudiante es no se entiende su razonamiento. Y ahí su resultado es negativo. Entonces, básicamente acá yo ya estoy como entrenando a el chat a que en base a lo que sea, a partir de ahora, lo que sean mis instrucciones, su respuesta tiene que ser, evaluando en base a los ejemplos, evaluar si es positivo o negativo. ¿Se entiende? Entonces acá, por ejemplo, volví a preguntarle, bueno, si es buen trabajo, digamos, cuál es el resultado positivo. Incluso lo que podemos hacer es pasarle en un mismo, que hay otro ejemplo que yo te voy a mostrar ahora, en el mismo prompt, le puedo poner ya la lista de todo el resto que quiero que complete y que el modelo me lo autocomplete en base a los ejemplos que yo les di. En vez de hacerlo de a uno, como yo hice aquí, lo puedo hacer también en un solo prompt. ¿Tá? Así que esto es un ejemplo usando tres, valga la redundancia, usando tres ejemplos, es una forma de usar esta técnica de few shot prompting, con tres ejemplos, para obtener una salida o que me ayude en este caso como a calificar ciertas retroalimentaciones si son positivas o negativas. Y esto obviamente tiene muchas implicancias en otro tipo de evaluaciones o formatos que yo quiero poder obtener a través del chat. En vez de hacerlo manual, yo quiero que el chat me ayude, entendiendo qué es lo que yo estoy buscando, a buscar las calificaciones correctas. ¿Bien?
Acá me pregunta Andrea si le puse algo más adelante al chat o arranca ahí. Arranca aquí. Es más, ni siquiera como ven, no le pedí nada, no le dije voy a estar compartiéndote 3 ejemplos de. No le puse nada, absolutamente nada. Le puse estas tres, como ven aquí, ¿no? Así comenzó el chat. Estas tres ejemplos y le pegué esto. Y eso lo pueden probar, hay muchas también por un tema de que estamos teniendo una conversación, ¿no? Entonces muchas veces les debe haber pasado, a mí me pasa, literalmente le escriben, voy a estar compartiéndote, o este es el pedido, como que somos muy explícitos, y a veces no es necesario, como ven lo puede interpretar muy bien, incluso sin hacerle como una introducción. Puede pasar a veces de que, no fue en este caso, pero capaz que no entendió que era exactamente lo que estamos pidiendo, entonces pueden agregar, incluso se puede editar, que eso yo lo tengo como una de las recomendaciones. Yo puedo, por ejemplo, lo vamos a ver acá si se los muestro en vivo, si yo digo, bueno, quiero continuar esta conversación, que esto básicamente es un link que uno puede compartir también a los prompts. Yo acá puedo venir en cualquier momento, ¿no? Así fue como comenzó la conversación. Yo puedo venir y editarlo. Entonces, si yo veo que acá el resultado, no sé, en vez de negativo, me responde cualquier otra cosa que me muestra que no entendió que era lo que yo le decía, yo puedo venir acá y poner, por ejemplo, ahora completa, ¿no? La siguiente instrucción. Y ahí le paso esto. Y ahí le doy guardar básicamente y me vuelve a hacer me vuelve a generar respuesta, ¿bien? No lo voy a hacer ahora si me queda grabado. Pero ustedes también pueden editar el prompt y eso se los recomiendo muchísimo, más cuando estamos en esta prueba y error, ¿no? De ver realmente cómo obtengo una mejor salida. Vienen aquí, lo editan y vuelven a generar respuesta. Y después sobre eso, si la respuesta que ustedes tienen es la esperada, pueden seguir obviamente la conversación, porque ya tiene el contexto de la primera parte, que eso también lo voy a estar charlando hoy, porque también es importante. Bien. ¿Alguna otra pregunta de este ejemplo? Si no, pasamos al otro de Few Shots. Si tienen, déjenme nada más en el chat. Otro ejemplo de cómo usar Few Shots es este que aparece aquí. Que aquí es algo que yo les comentaba. Tampoco les pasé, digamos, ningún comentario ni nada. Literalmente fui al chat y pegué estos dos ejemplos, donde yo tengo, entre comillas, tengo un nombre con apellido y una profesión. Y yo quiero que el resultado, como quiero que me lo devuelva el chat, es nombre y apellido sin comillas y la profesión entre paréntesis. Bien, es básicamente cambiar el formato de la lista que yo tengo. Entonces le pasé estos dos ejemplos y le pegué el resto de mi lista para que me lo completara. No le hice ningún otro pedido. Y él, ¿no? Él o ella, no sabemos. El modelo fue y dijo, ah, ok, tengo que identificar en base a estos dos ejemplos qué formato es el que tengo que dar la salida. Y bueno, y como ven, me lo completó súper bien. Otro ejemplo de esto que es muy usado, y yo lo he usado, es si ustedes, por ejemplo, quieren escribir un correo electrónico, ¿no? Donde capaz que es el mismo correo, o sea, casi todo es similar, excepto que cambia, no sé, el nombre de la persona, ¿no? Hola Juan y otro es Hola María, y cambia, por ejemplo, no sé, el nombre de la empresa en la que trabajan o el cargo de la persona, ¿no? Como que hay ciertas partes del texto del email que ustedes quieren escribir, que son las que cambian, y en vez de hacerlo ustedes manual, pueden hacer que el chat les genere todos esos mails, o sea, todos esos textos de email. Ustedes lo que hacen es, usando este mismo ejemplo, le pasan el texto del email, un ejemplo con un nombre o dos ejemplos, y después le piden que les devuelva nuevos emails con todos estos ejemplos. Entonces ahí le pasan, por ejemplo, el nombre y el cargo de la persona, ¿no? Eso lo pueden probar y van a ver de que les genera súper rápido. Después ustedes lo único que hacen es copiar y pegar eso y los mandan por mail. ¿Me explico? O sea, todas esas tareas, cómo identificar cuándo nos puede ser útil, todas esas tareas donde ustedes se encuentren como que estén copiando y pegando y cambiando a mano, ¿no? Un trabajo muy manual. Ahí, en general, el 90% de las veces hay una oportunidad para que el chat los ayude a hacerlo más rápido. ¿Bien? ¿Y cómo lo puede hacer? Usando esa técnica. Les pasan uno o dos ejemplos de cómo esperan que sea y después les dicen, bueno, y ahora quiero que me generes X nuevos textos o X
o X lista con las características que te pasé, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es donde creo que más aporta esta técnica de few shots. Un poco para contarles también qué variantes hay, que ya lo mencioné, están dentro de las few shots está la opción de que sea como lo que se conoce como zero shots, que básicamente es no le compartimos ejemplos, eso ya lo mencioné y ya les mostré en el caso del ejemplo matemático, que literalmente le hice la pregunta, no le mostré ninguna otra operación antes. Puede ser un one-shot prompting, que básicamente es le compartí un ejemplo, y el few shots ya es más de dos, ¿bien? Que es un poco lo que estamos repasando hoy. Le compartí dos, tres ejemplos, pueden ser más, dependiendo de los que ustedes tengan. ¿Bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta especialmente de few shot prompting, que es esta técnica que les mostré ahora? Bien. Si ponemos todo esto en común, o digamos combinando estas técnicas, eh, podemos generar un prompt súper rico, ¿no? Una instrucción que tenga, literalmente puedo estar usando todas las técnicas dentro de la misma instrucción. No quiere decir de que todos los prompts que hagan tienen que tener todos estos componentes, ¿no? Y tampoco tienen que estar todos en el mismo orden, eso es importante. En general, lo que sí es una buena recomendación es que la instrucción, o en este caso la pregunta, esté siempre al final. Eso es una buena práctica, porque eso hace que realmente el modelo sepa qué es lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, eso sería lo único a tener en consideración. A veces le pasamos el rol, ¿no? Actúa como, le pasamos contexto, les damos más detalles de qué es lo que estamos buscando, o más contexto de, por ejemplo, como yo les di, además de ser un experto en matemática, tenés 40 años de experiencia, eso sería como más contexto que le estamos pasando. Le podemos pasar ejemplos y después le damos la instrucción. Bien, esa sería como la mejor práctica cuando creamos nuestro prompt. Y también acá está la idea que se conoce como priming prompt. Priming lo podemos traducir como preparación. Sería la mejor forma que encontré de traducir en este contexto. Entonces, el priming prompt se conoce y pensando en que nosotros los modelos de lenguaje podemos, digamos, acceder a ellos a través de distintos medios. Hoy estamos enfocados en el chat, ¿no? El chat GPT, que el chat literalmente estamos teniendo una conversación donde hay un historial, donde el chat va tomando el contexto que nosotros le vamos dando en cada entrada y lo va aplicando en las siguientes respuestas. Eso es súper poderoso. Imagínense que yo, si no en cada vez que le mando una consulta, le debería volver a repetir lo mismo que le dije antes. Y eso no es necesario. Entonces, ¿cómo podemos tomar ventaja de poder del uso del chat específicamente? Nosotros en el primer prompt que le compartimos, podemos, que es lo que se conoce como el priming prompt, el de preparación, todo lo que incorporemos en ese prompt nos va a definir el resto de la conversación que tengamos con el chat. ¿Bien? Entonces, todo lo que sea súper importante, desde el estilo, desde, no sé, quiero que siempre me responda como un experto en matemática, porque yo voy a estar conversando sobre temas de matemática. Le tengo que dar ejemplos o contextos que los siga pudiendo aplicar a todo el resto de la conversación. O sea, todo lo que sea relevante para el objetivo que nosotros buscamos con esa conversación, lo podemos incluir en el priming prompt, que es ese primero, que lo que hace es como preparar la conversación para todo el resto de lo que se viene. Entonces yo después en cada nueva entrada o cada nueva instrucción que le dé, no tengo que volver a repetir todo lo mismo. Bien, y esto es algo que tenemos que tomar ventaja y aprovecharlo, porque lo estamos usando a través de una interfaz de chat y tiene memoria y se acuerda y toma realmente ese primer prompt como la base para todo el resto. Bien, entonces, bueno, si ustedes se van hoy y quieren aplicar estas técnicas, recuerden usar un rol, actúa como, ponerle el nombre de una persona o el nombre de una profesión o alguien o algo que para ustedes sea importante para lo que estén buscando, darle contexto, darle ejemplos, todo eso nos ayuda a que sea la respuesta que buscamos en el formato que queremos o que sea más exacta la respuesta y luego bajar la pregunta o la instrucción al final. Y pueden usar todas estas técnicas en el mismo prompt o pueden usar algunas. Eso depende obviamente para qué le estén, qué objetivo tengan ustedes como con la entrada. Bien.
Y antes de ir a un ejemplo, para armar nosotros juntos un prompt, hay otra característica de los modelos de lenguaje que es súper interesante y que yo creo que todos deberíamos conocerla y usarla, que son hiperparámetros. Los hiperparámetros básicamente son configuraciones del modelo y lo que hacen son controlar distintos aspectos. Por ejemplo, qué tan aleatoria es la salida. ¿Bien? Entonces nosotros podemos como usuarios ajustar estos hiperparámetros y poder tener, por ejemplo, resultados más creativos, más diversos, más interesantes. Uno de esos hiperparámetros, hay varios, que les recomiendo que lo usen y a partir de ahora sea como parte de sus herramientas, se conoce como temperatura, que es la temperatura del modelo de lenguaje, ¿no? Es uno de los parámetros o de los hiperparámetros que controla qué tan aleatorio o qué tan aleatoria es la salida del modelo. ¿Bien? Entonces, como ven acá en esta gráfica, la temperatura es un valor que va entre el 0 y el 2. Esto incluso fue actualizado hace poco, antes era entre 0 y 1. Es entre 0 y 2 y una temperatura más alta, o sea, más cercana al 2, hace que la salida sea mucho más aleatoria, mucho más impredecible y creativa, y una temperatura más baja, hacia el 1, o sea, menos de 1 hacia el 0, eh, genera que el resultado sea bastante más preciso, bastante más común o bastante más conservador, ¿bien? O más determinista. Y esto obviamente nosotros es algo que podemos jugar dependiendo de qué es lo que estemos buscando, ¿no? Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos con distintos tipos de temperatura para que después vean ustedes en qué casos los quieren aplicar, ¿no? Y acá me gustó porque le puso al título de la conversación, le puso gato en nombre frío, porque yo le pedí con temperaturas bajas. Eso es una anécdota nada más. Básicamente el chat genera títulos para cada conversación con inicio. Entonces yo aquí, para que vean cómo se usa o cómo podemos modificar este parámetro, básicamente lo agregamos en la instrucción. Entonces yo, en este caso, le pedí que me diera 5 ideas de nombres para mi gato y le especifiqué que use una temperatura de 0, que sería como la más eh, conservadora, ¿no? Y bueno, y como ven, la respuesta son nombres de gatos comunes, ¿no? Luna, Oreo, Pelusa, Whiskers, etcétera. Ahora, yo quiero que sea un poco más creativo. Quiero que me dé capaz que, no sé, nombres de gatos que nunca a nadie se le ocurrieron. Entonces, a la misma pregunta, lo único que le digo es que use una temperatura ya de 1, que sería más como un poco más de balance entre respuestas más conservadoras y un poco más de creatividad. Y bueno, ahí me da respuestas como Cappuccino, Zigzag, Pixel, Quantum. No son nombres muy comunes de gatos, pero son ideas que capaz que me interesa salir un poco de lo común. Ahora, ¿qué pasa si le pido con una temperatura de 2? Que ya 2 es como estamos ya en el extremo de mayor creatividad. Y bueno, y como ven ahí ya hasta tiene nombres, Pixel Espacial, Júpiter Jazz, ya ahí me tiró bastante. Incluso probé con temperatura de 3 para ver si me iba a dar error. No me dio error porque puedo decir, yo solo soporto temperatura hasta 2, pero básicamente sigue con una aleatoriedad muy, muy grande. ¿Qué pasa con esto? Si volvemos al ejemplo que yo les comentaba antes de cómo es que selecciona cada palabra y la probabilidad de que ocurra, un poco lo que estamos manejando con la temperatura es eso. En vez de ir a elegir la más probable, le estamos incorporando un parámetro que hace que sea más aleatorio el elegir cuál es la próxima palabra. ¿Me explico? O sea que estamos jugando un poco con eso. La pregunta ahí de Ana de si esto lo tenemos en la versión libre, que es en la versión gratuita, la respuesta es sí. Si ustedes usan el chat en la versión gratuita, que es la 3.5, si no me equivoco, tienen, digamos, todo lo que les estoy contando ahí aplica a esa versión. Incluso, como les comenté, les recomiendo que lo usen esa versión porque muchas de las mejoras que van a obtener, tanto en la exactitud de las respuestas, o que realmente el chat les devuelva un resultado como ustedes lo esperan, importa mucho en esa versión. Capaz que en una versión más avanzada, como la de GPT-4, ya se hicieron mejoras al modelo y puede ser de que, por ejemplo,
no tenga que usar algunas técnicas de prompt engineering para obtener el resultado que quiero porque ya me está dando el resultado correcto. Entonces se los recomiendo que todo lo que estamos viendo hoy lo apliquen, incluso lo usen con la versión gratuita porque es donde más valor también le pueden encontrar cuando no están obteniendo las respuestas como quieren o las respuestas que quieren cuando son incorrectas. ¿Bien? Y hiperparámetro que se conoce de la temperatura también aplica a la versión gratuita y un poco lo que controla es eso. Les voy a mostrar otro ejemplo con el cambios en la temperatura. En este caso yo les pedí, también yo lo usé mucho para generar ideas porque veo que ahí es donde se puede ver como el mayor cambio en la respuesta y el mayor beneficio, porque nosotros, por ejemplo, no queremos que sea muy creativo cuando esté resolviendo un problema matemático, queremos en realidad que nos dé la respuesta correcta. Podemos llegar a jugar con la temperatura en caso que nos dé una respuesta incorrecta, pero ahí no impacta tanto la temperatura en ese tipo de instrucciones, pero sí en instrucciones donde nosotros estamos buscando que realmente haya como cierta creatividad, o en el caso que no estemos buscando creatividad y queremos que nos genere un texto y que sea como lo más común y simple posible, podemos usar una temperatura de 0, 0, 0.1, 0.2, o sea, de las más bajas, y ver ahí si el resultado que nos da es el que esperamos. Pero como muchas veces cuando nosotros buscamos ideas, nosotros no queremos que el chat nos dé la respuesta, si alguien más viene y pregunta, no, lo mismo, cómo la IA, en este caso, cómo la inteligencia artificial está impactando el mundo del trabajo, porque yo no sé, estoy escribiendo sobre el tema, y yo no le digo nada más, probablemente capaz que la respuesta que me dé a mí se las dio a 100, 200 personas que preguntaron lo mismo, ¿no? Y yo quiero escribir algo más original, quiero escribir algo que, ¿no? Entonces, ahí es donde también pueden, más allá de este, usar ciertos estilos, que eso también se puede hacer. Por ejemplo, no sé, quiero que me des ideas para un blog y que además me generes el texto del blog y que sea, no sé, profesional, pero a su vez cálido y que hable con empatía. O sea, todas esas características que es parte del contexto, se las podemos dar siempre también en la entrada al chat para que nos genere un texto que no sea lo más común y la respuesta con el estilo que el chat le responde a todos, ¿no? Eso también es algo que podemos controlar, es parte de la idea de poder tener como asignarle un rol. Entonces acá es importante para qué usamos este parámetro de temperatura y en qué casos sí queremos que sea como más creativo y en qué casos en realidad no y queremos que se quede, digamos, como más conservador. Bien. Entonces veamos este ejemplo. Dame 5 ideas para un nuevo artículo sobre un blog sobre inteligencia artificial que está impactando el mundo del trabajo. De nuevo le puse una temperatura de 0, que sería lo más bajo, lo más común, lo más conservador. Y bueno, como ven, en realidad los nombres son bastante, digamos, comunes, ¿no? Transformación digital, automatización, cómo la inteligencia artificial está cambiando los roles, tareas tradicionales, ese sería como el título del blog, con un resumen de qué se trata. Reclutamiento y selección en la era de IA, capacitación y desarrollo de habilidades. Bueno, hay muchas ideas que no están mal, digamos, pero de nuevo, son ideas esperables, se puede decir, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando le hago el mismo pedido, la misma instrucción, pero con la característica que la temperatura será de 1, o sea de 2, que este es el más interesante? Ya ven, con 1 ya empieza como a flashear un poco más, ¿no? La danza de los algoritmos ya empieza. El despertar de las máquinas. Son los empleados humanos una especie en extinción. Hay otra que me gustó, fronteras dibujadas, ¿no? Ya ves que empieza a ser mucho más creativo en los títulos de blog. Bueno, con una temperatura de 2, ya me puso robots en la pasarela, cómo la IA está remodelando la moda y el diseño, los fantasmas en la máquina, ¿no? Ya cambió totalmente las respuestas. Como ven, hay una gran diferencia dependiendo de si nosotros queremos que nos dé resultados mucho más conservadores o queremos que use un poco más de creatividad y cómo balanceamos eso. Yo acá puedo probar, por ejemplo, una temperatura de 0,5, de 1,5, hay intermedios, ir viendo a ver qué resultado nos da. Esto es algo que yo les invito a que lo prueben, de nuevo, para los casos de uso que ustedes tengan, para lo que estén usando el chat, donde requieran un poco más de creatividad. Entonces, para ir resumiendo la temperatura, una temperatura baja se considera entre 0,1 y 0,9. La usamos en general cuando estamos buscando respuestas más precisas o queremos cierto formato específico y no queremos que el chat se divague y haga lo que quiera, ¿no? Entonces, bien, cuando estamos como súper exacto lo que buscamos o precisión, usamos temperaturas bajas.
Temperaturas medias, que se consideran entre 1 y 1,5 cuando buscamos generar contenido que tenga un balance entre que sea consistente, o sea, que no escriba cualquier cosa, que esté relacionado al tema, pero que sea además, que sea más creativo. Y una temperatura alta, que ya sería entre 1,6 a 2. Ahí sí es cuando estamos buscando, por ejemplo, ideas nuevas, nuevas perspectivas sobre temas, a lo que se imaginan que es más como lluvia de ideas, donde todas las ideas son válidas. Ahí les recomiendo que use una temperatura más alta. Les puede pasar, que a mí me pasó cuando usan temperaturas a veces de 2,0, que a veces el modelo empieza a escupir palabras y ya ni siquiera hace sentido. O sea, tengan cuidado también con eso de que a veces es demasiado aleatorio y ya ni siquiera hacen sentido los textos. Bueno, como les comentaba, ya todo esto lo hablé, es un resumen de las cosas que quiero que se lleven hoy de la charla y las cosas más importantes. Para mí es esto. Estamos comenzando, ¿no?, a usar el ChatGPT para distintos aspectos, tanto al ámbito laboral, ámbito personal, no sé, cada uno, digamos, tendrá un uso que le haya dado el chat. Mi primera recomendación es busquen prompts que quieran probar, ¿no? Y hay ya prompts, muchos prompts que se comparten en Google, en Twitter, etcétera. Pueden poner, por ejemplo, no sé, role prompting para X cosa y que les dé ejemplos de prompts que usan roles aplicados a cierta disciplina o cierta área. Eso es más para inspirarse ustedes también y ver ejemplos de cosas que ya funcionan, que alguien ya usó y lo está compartiendo y que ustedes lo pueden copiar y volver a usar. Entonces, eso es una de mis primeras recomendaciones, es que investiguen, porque hay mucho material hoy ya en la web disponible sobre ejemplos de prompts que puedan usar. Yo les digo, yo he buscado ejemplos de prompts, por ejemplo, valga la redundancia, 2 veces dije ejemplo, he buscado prompts para crear un entrenador personal que me pudiera ayudar a tener un plan de entrenamiento, ¿no? Entonces yo decía, yo puedo yo empezar a pensar, ¿no?, el qué rol le asigno, etcétera, o capaz que ya hay alguno creado que aplica lo que yo quiero y cambiándole algunas partes lo puedo reusar. Y fue tal cual, había muchísimos prompts creados de otras personas que ya habían estado probando y mejorando el prompt, buscando un entrenador personal que les genere un plan adecuado y pensando en esa persona. Otra forma también de crear prompts es que ustedes le pidan al chat o le digan qué preguntas, ¿no?, qué es un poco lo que buscan y qué preguntas les tiene que hacer el chat a ustedes para darles una mejor respuesta. Entonces, en el caso del entrenador personal, yo también lo probé y le dije, bueno, yo quiero empezar a entrenar, ¿no?, por X razón. ¿Qué preguntas me tienes que hacer para generarme un plan de entrenamiento que sea adecuado a mí? Y me mandó 20 preguntas, desde si tenía experiencias en entrenamiento, con qué edad tenía, si tenía algún problema de salud, no sé, literalmente era un cuestionario, y en base a eso después me armó el plan. Así que ustedes también le pueden pedir al chat que les hagan preguntas a ustedes para ver qué contexto necesita para tener una mejor salida. Como ya les dije, experimentar, prueba y error, utilicen las técnicas para ver si les mejoran resultados. Recuerden modificar los prompts, los pueden editar y pueden volver a enviarlos. Y lo otro que es súper importante, que también lo pueden hacer, ya sea con compañeros de trabajo, amigos, quien sea que estén, digamos, usando el chat, es por compartir prompts y pedirle feedback, ¿no? Un prompt que a mí me sirvió para tal cosa, se lo puedo compartir a alguien a ver si también sirve, o al revés, digamos, esa idea que yo les comentaba por googlear, también lo pueden hacer entre personas del equipo o conocidos, y poder ir mejorando el prompt entre varias personas. Bien, y bueno, eso es todo. Nos queda un poco de tiempo para preguntas, pero les agradezco a todos por participar y por los que interactuaron en el chat. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, podemos quedarnos un ratito más, yo no tengo problema. Súper, súper claro, Sofi. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, por las recomendaciones al final siempre que suman un montón. Si hay alguna pregunta, se pueden activar el micrófono. ¿Qué otros hiperparámetros hay? Pregunta Mariano Fernández, Sofi. Sí, hay varios. Hay uno que se llama top P o top P, que es un parámetro que controla qué tan largo es como el texto en el cual busca la palabra que es más probable. No se recomienda usar más de un hiperparámetro al mismo tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, le configuro la temperatura, no quiero además cambiar otro parámetro. Por eso sería otro que les invito a que busquen. Se llama, es Top P, básicamente, es el nombre, que controla otra parte de la salida
y a veces los recomiendan si querés modificar el parámetro de la temperatura, no modifiques el top P o al revés, porque si no, ahí sí los resultados van a ser súper aleatorios. Hay más comentarios de Andrea, impecable toda la info, muy interesante. Matías también, que agradece. Bueno, gracias a ustedes por sumarse. Como siempre decimos, estas charlas son pensadas para ustedes y para poder acercar todos estos temas a poder seguir conversando. Así que gracias una vez más por sumarse. Gracias a todos.